Gracias por mantenerse en nuestra sintonía de nuestra franja informativa. Llegamos ahora al momento de las opiniones. Esta mañana las vamos a verter sobre el tema de los centros penales, y esto como parte de la integralidad en el análisis de la seguridad pública que hemos venido analizando en los días pasados en este programa. El doctor Rodrigo Samayoa, diputado de Arena, exgobernador de San Salvador y ahora miembro de la Comisión de Justicia en la Asamblea Legislativa, es nuestro invitado para abordar este tema tan importante como lo es lo que pasa en los centros penales, las disposiciones que para muchos son demasiado o con la tendencia a convertirse en medidas demasiado suaves para los reclusos, y versus la defensa que hace el mismo director de centros penales en decir que se debe humanizar el trato hacia los reos. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Doctor Samayoa, gracias por acompañarnos. Gracias, Rafael. Bienvenido y qué bueno que puede estar con nosotros en este programa. Gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes. ¿Cuál es su apreciación de esta realidad tan difícil de centros penales? En lo que se está hablando de suavizar, humanizar versus, mire, debemos de poner cuidado en no hacerlo porque esto puede ser peligroso para la misma seguridad pública. Bueno, existe mucha preocupación dentro de nuestra fracción. Por cierto, varios diputados metieron una pieza de correspondencia con relación a esta liberación de los centros penales, ese cambio de un poco de medidas de seguridad que ha planteado el director general de centros penales. Sobre todo en este momento que estamos en una situación de incremento de la violencia, extorsiones se han incrementado, y conociendo que la mayoría de extorsiones se hacen desde las cárceles. Lógicamente hay ciertos internos que son peligrosos, con alto grado de peligrosidad, que tienen que estar en un régimen especial, que son las de alta seguridad, las cárceles de alta seguridad. Y estamos viendo, por ejemplo, en los diarios, el día de ayer salió los movimientos del 5 al 13 de julio de ciertos reos de alta peligrosidad que están pasando del Zacatlás a otros centros penales. ¿Qué tanto de esto es, digamos, una decisión, una negligencia o una visión del nuevo director o cumplimiento de ley? Porque entiendo que tras haber cumplido cierto número de años o de porcentaje de condena pueden ser trasladados. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Bueno, lo que vemos nosotros es la situación del riesgo que se está haciendo. Por supuesto que el mecanismo para que se pueda mover un reo de un centro a otro depende de los consejos criminológicos, no directamente del director de centros penales. Pero la política que se está tomando en este momento puede ser peligrosa. Hay una ley, y esta ley es la ley que me gustaría leerte, que es la número 103 de la ley penitenciaria, que dice cuáles son los reos que deben estar en los centros de alta, la gente de régimen especial, dice 103. Los internos serán enviados a los centros de seguridad por un alto índice de agresividad, peligrosidad, que han sido condenados por delitos de narcotráfico, crimen organizado, homicidio agravado, violación, secuestro, o que fueran reincidentes. Y en esta situación de este penal, que es el de Zacatecoluca, es el de máxima seguridad, también hay de máxima seguridad, después está Gotera y Salco, hay ciertas restricciones. Por ejemplo, la libertad ambulatoria dentro del centro penal, prohibió toda información televisada y material escrito, comunicaciones telefónicas internas, o sea, en Zacatlás hay un sistema de teléfono y no hay visita íntima con las personas que llegan. Y no se permite la visita íntima. Todos estos reglamentos de este régimen especial se hace para evitar ese contacto o para que los reos son los de grave peligrosidad, no se vayan a escapar y además de eso no puedan tener relación con este caso que está pasando con las extorsiones. Ahora, el director de centros penales dice, mire, esto hay que respetarlo porque es exactamente decisión del consejo o de los consejos criminológicos. Ellos son los que analizan si este reo mantiene esa condición de peligrosidad o no, y se puede hacer el traslado. ¿Cómo entonces debería entenderse esto? Para que la ciudadanía esté clara en que no haya primero una violación a la ley o no se estén tomando decisiones arbitrarias, y que también no se esté poniendo en peligro la ya deteriorada situación de seguridad que tenemos. Esa es nuestra preocupación. Por cierto, el director de centros penales ha sido convocado a la comisión
de hoy en la mañana para que responda a las preguntas de los diputados. Pero existe una preocupación por esa flexibilización y él lo ha expresado. Nosotros en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos somos los encargados de ver los indultos que pueden llegar, porque la Asamblea Legislativa tiene la facultad de conceder indultos y amnistías. Los indultos siempre previo informe de aprobación de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso es que nosotros en la Comisión estamos viendo esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Es importante también que los reos, los derechos humanos, se velen por los derechos humanos de los reos. Y dentro de la Comisión nosotros, con relación al indulto, estamos trabajando para hacer que, facilitar que las personas, los reos que están en esa situación, puedan conocer cómo se hace el caso de los indultos. Y vamos a revisar esa ley. Pero al mismo tiempo de que nosotros estamos velando por los derechos humanos dentro de la Comisión, también hay una preocupación, como te decía anteriormente, de que este relajamiento de las medidas de seguridad pueda crear que estos reos de alta peligrosidad puedan empezar a cometer otros actos desde las cárceles. Ya el gobierno anterior, dice el director de centros penales, traía un plan para humanizar ese trato en los centros penales, que no hay que alarmarse porque él está cumpliendo lo que quedó pendiente de cumplir dentro del trabajo de la dirección anterior. Eso así es, porque habían unos acuerdos en la mesa formada con el Procurador de Derechos Humanos para esto de permitir las visitas, los registros que no fueran registros indecorosos en muchos de los casos para la gente que llega a visitar a los reos, etcétera. No, eso es muy importante, y yo creo que los reos, los internos, tienen derechos, pero en el sistema penitenciario del país hay mucha problemática por el hacinamiento de los reos. Si no me equivoco, hay 20.000 internos y la capacidad de los centros penales es para 7.000. Eso hace que estas medidas de flexibilización de los regímenes sean vistos con preocupación, porque puede haber fugas o puede hacer ese manejo de extorsiones que se hace de las cárceles. Por supuesto que los registros son importantes. Se ha detectado a mujeres llevando hasta una granada en las partes íntimas, o sea que es una cosa muy preocupante, y por supuesto que todos esos registros tienen que hacerse en un marco de la ética y respetando los derechos de las personas que ingresan a los centros penales. Es cuestión de invertir dinero en centros penales, y yo pongo todos los argumentos que ha dado el director de centros penales, porque precisamente ha estado aquí sobre ese tema, y él dice que esto es cuestión de dinero, que si le dan dinero, él resuelve todo el problema, porque se resuelve con tecnología y con una especie de cerco tecnológico para las llamadas, que es cuestión de voluntad política en la Asamblea y que le den un presupuesto para eso. No, yo lo estaba escuchando al señor director y me parece interesante, ojalá que lo pueda lograr. El problema es que está hablando como de 30 millones, pero en este momento no tiene las medidas electrónicas o modernas que quiere implementar para lograr atender esa población, y ahí viene la preocupación. Si ya se contara con centros penales, con los 19 penales del sistema penitenciario de El Salvador, y tuvieran esas seguridad, pues yo creo que sería más fácil poder hacer esos movimientos entre los reos, pero la preocupación es que estas personas son personas de alta peligrosidad que pueden seguir cometiendo delitos desde las cárceles. Sin duda pedirá hoy que llegue a la Asamblea ese dinero. ¿Están dispuestos a dárselos, a revisar ese presupuesto y a decir, bueno, aquí van 20, 30 millones para que puedan hacer uso de la tecnología y combatir esto desde los centros penales? Bueno, ahora no llega a eso, pero desde el punto de vista como diputados, pues nosotros estamos dispuestos a poder aprobar cualquier incremento sobre esto, porque creemos que es muy importante. Y dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, también el interés de que los internos se les respeten los derechos humanos, pero siempre con ese cuidado de que no vayamos a lastimar los derechos humanos del resto